Bueno, buenas tardes, Córdoba. Yo creo que si Bellido tenía alguna duda, con el debate de la ciudad esta mañana y como está esta tarde este salón, se le han quitado todas las dudas de que aquí el PSOE está fuerte y levantado. Gracias, presidente. Gracias por apostar y cuidar por Córdoba. Vienes de la visita a Liguerón. Vienes de visitar el proyecto más emblemático que ha tenido esta ciudad en décadas. Un proyecto que dará oportunidades y creará empleo. La base logística del Ejército de Tierra. Y eso tiene un nombre, el nombre de Pedro Sánchez y el de una sigla, la sigla del PSOE. Bueno, y es que pensándolo bien, yo creo que todos los proyectos puestos en marcha en Córdoba tienen nombre del PSOE. No recuerdo yo ahora ninguno que haya hecho el Gobierno de Moreno Bonilla ni el Gobierno del Partido Popular. Presidente, las siglas del PSOE han hecho posible ese proyecto de la base logística, pero han hecho posible el tren de proximidad del Valle del Guadalquivir, han hecho posible con los fondos europeos los planes de turismo sostenible, ha hecho posible que haya más paradas de tren en Villanueva de Córdoba y ha hecho posible una inversión de emergencia que miles de ciudadanos y ciudadanas no se quedaran sin agua en el Valle de los Pedroches. Y aquí hay que pararse. Aquí hay que pararse porque si el Gobierno de España no hubiera actuado de emergencia en el Valle de los Pedroches, los ciudadanos habrían abierto el grifo y no habría salido agua. Has estado esta mañana también en Doña Ana. Por tanto, al Partido Popular un mensaje, que se deje de jugar con un tema tan delicado como es el agua y que Doña Ana no se toca, pero que tampoco van a conseguir desviar la atención de Doña Ana al Valle de los Pedroches, que la sequía es un problema grave, que el cambio climático existe y que con las cosas de comer no se juega, no se hace electoralismo con el agua. Qué orgullo y qué honor poder defender lo que pensamos. Y lo quiero decir así a todos los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba y de la provincia. Ese es el orgullo de todos los valientes y las valientes que el 28 de mayo van a representar las siglas de este gran partido para poder tener los gobiernos en cada uno de sus municipios. Estos y Antonio son los valientes y las valientes de Córdoba para defender estas siglas. Y mirad, nosotros lo tenemos claro. Nosotros lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, con mucha humildad, pero con la convicción y la confianza de la hoja de servicios prestada. Porque este partido es un partido de gobierno, que cuando gobierna tiene una hoja de servicio. Y, amigos y amigas, es una hoja de servicio no buena, muy buena. Es la capacidad que hemos demostrado en pandemia, de eso saben mucho los alcaldes también y las alcaldesas. Por cierto, solo, sin el presidente de la Junta de Andalucía. Saben de la soledad que han sufrido y podemos tener esa confianza porque siempre, siempre hemos estado al lado de la gente. Y porque, ¿sabéis? Esta es la izquierda transformadora. Esta es la izquierda que defiende la política útil. Esta es la izquierda que le da respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. La política es el arte de priorizar y es el arte de lo posible, pero siempre pensando en la gente. Eso es lo que representamos los socialistas y eso es lo que representa la mayoría social. Gobernar es decidir. El PSOE es un partido de gobierno y el PSOE es el partido de la política útil. Y eso es lo que ha hecho nuestro presidente. Nuestro presidente lo que ha hecho es tomar muchas decisiones. Eso nunca es fácil. Pero en momentos complejos, mucho menos. A veces, presidente, decisiones muy duras, pero siempre pensando en proteger a la gente, cuando la pandemia, cuando el volcán o cuando la guerra de Putin. Los desafíos han sido complejos, pero nosotros los problemas siempre los miramos de frente, los resolvemos y siempre defendiendo los servicios públicos, la igualdad entre los ciudadanos y la igualdad entre los territorios. Eso es el PSOE. Y como todos saben,
Y si no, nuestra obligación es recordarlo, lo hemos hecho solo. El PP nunca está, ni se le espera. Bueno, sí están para una cosa, que es para difamar y para manchar la imagen de España. Y, ¿sabéis? Lo hacen creyendo que atentando al presidente y contra el presidente, por cierto, hay que recordarle siempre estas cosas al Partido Popular, el presidente de todos los españoles y de todas las españolas. Y creen que le hacen daño a España así. Porque desde el principio a lo que se dedicaron amigos y amigas es, como se diría en nuestros pueblos, presidente, a cortarte un traje. ¿Qué traje, presidente? Te cortaron. Igual que hicieron con Felipe y Zapatero. Eso quiere decir que vamos por el buen camino, que lo que le molesta no son nuestras políticas, que lo que le molesta no son nuestros presidentes, que lo que le molesta son nuestras políticas, lo que los socialistas hacemos cuando estamos en el Gobierno. Pero en esta campaña y en esta precampaña estamos notando lo que nunca falla, presidente, que al final siempre la verdad se impone a la mentira y que la bondad se impone siempre a la maldad. Y el PSOE está en lo que hay que estar, protegiendo a la gente y aumentando derechos. Por cierto, como nuestro presidente anunció ayer, el derecho a la vivienda. Se acaba de aprobar el dictamen en comisión. Debemos de estar muy orgullosos los socialistas y las socialistas de defender el derecho a la vivienda. Al Partido Popular tampoco le ha gustado el derecho a la vivienda. Claro, unos defienden a los que especulan y nosotros estamos al lado de los jóvenes que quieren un hogar donde construir un proyecto de vida. Eso es bien distinto, es bien diferente, es lo que hemos hecho siempre. Bueno, lo pusieron también de manifiesto en la gestión de la crisis financiera, cuando la burbuja inmobiliaria. Mira, en aquel momento, en aquellas legislaturas, cuando gobernaba el Partido Popular, estábamos muchos alcaldes y alcaldesas. Yo era una de ellas. Y yo lo que recuerdo de aquella gestión del Partido Popular son desahucios. Ahora, derecho a la vivienda. Yo lo que recuerdo de aquellos años es que aumentaron los índices de pobreza, mucho la pobreza infantil. Ahora, apoyando a la gente que más los necesita. Yo recuerdo el facilitar los despidos. Ahora, una reforma laboral que lo impide. Yo recuerdo que abandonaron a las empresas. Nosotros, en Córdoba, el PSOE, 37.800 trabajadores se acogieron a los ERTE y quedaron protegidos. Y recuerdo también que abandonaron a los pensionistas. Que eran los que en el peor momento estaban sacando adelante a su familia. Y hoy 175.000 pensionistas en Córdoba tienen una subida de 1.200 euros al año. Compañeros y compañeras, hay mucha diferencia. Al final, ellos siempre se delatan porque lo hacen siempre igual, pasen los años que pasen. La derecha siempre es la misma. Lo hacen vaciando lo público para llenar el bolsillo de lo privado. Lo que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía con la sanidad y con la universidad. Ellos apoyan las universidades privadas y nosotros posibilitamos 12.500 becas para los jóvenes de Córdoba. Todo eso que hace Moreno Bonilla y que es aplaudido por Bellido. Aunque me da a mí que ni Moreno Bonilla ni Bellido, como quedó demostrado con Casado, son los que toman las decisiones. Las toman otros. Y la gente eso lo sabe. Además, mirad, voy a poner como ejemplo la lista que ha presentado el Partido Popular, porque es la lista del Partido Popular, pero desde luego no es la lista de Bellido. Mirad, algunas pinceladas para que sepamos lo que le está ofreciendo el Partido Popular a Córdoba. El número 2, Salvador Fuentes, un palmeño. ¿Recordáis los alcaldes y alcaldesas esas a las que me he referido, que yo compartí con vosotros, cuando era presidente de la Diputación en aquel momento? ¿Recordáis a lo que se dedicaba? ¿Recordáis cuando era sectario? ¿Y a los ayuntamientos gobernados por socialistas ni siquiera nos atendía? Bueno, pues ahí sigue Salvador Fuentes, detrás de Bellido. Otro fichaje estrella, un defensor a ultranza de las grandes superficies. ¿Y el comercio de proximidad? ¿Y nuestros barrios? ¿Y los autónomos? ¿Y los trabajadores y trabajadoras que trabajan en nuestros barrios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué respuesta le tienen? Pero hay más. Han integrado en sus listas presidentes al excoordinador de Vox,
Es decir, la derecha en España, a diferencia de lo que hace cualquier derecha en Europa, no solo cogobiernan, como hicieron en Castilla y León, sino que además los mete en sus listas. Y el colmo de los colmos, amigos y amigas, es lo de Ciudadanos. Eso es el colmo de los colmos. Primero, hay un concejal de Ciudadanos en el grupo mixto que estaba gobernando por el caso infraestructura. Por cierto, un caso al que el alcalde ha sido llamado a declarar. Pero es que la señora Albá, también del cogobierno, dice unos días antes de que se tengan que registrar en las juntas electorales las candidaturas que no se siente representada por las siglas de Ciudadanos. No conozco mayor desvergüenza ni conozco mayor desfachatez. Y los cordobeses y las cordobesas tienen que saber eso. Pero esto es el PP. Los cordobeses no merecen esto. Merecen un alcalde como Antonio Hurtado. Merecen un alcalde que sea autónomo, que sea decidido, que tenga experiencia, que escuche, como está haciendo con ese banco con el que va por todos los barrios. Yo animo a todos los cordobeses y cordobesas que no hayan estado sentados con él, a que se sienten con él, para que lo conozcan. Necesitamos un alcalde ecologista, un alcalde amante de Córdoba. Necesitamos a un alcalde defensor del orgullo de las conquistas de los derechos y las libertades del PSOE. Y Antonio, además, las pasea, y de manera elegante, porque las pasea con su pajarita. Córdoba necesita a Antonio Hurtado. Y mucha ilusión. Córdoba necesita mucha ilusión, porque Antonio está trabajando mucho y el partido está trabajando mucho, pero necesita mucha ilusión. Y como alguien la pierda, ahí está nuestro Raúl. ¿Dónde está Raúl? Que no te veo. Levántate que te vea. Raúl es el que nos da las dosis de ilusión todos los días. Porque mirá, estamos construyendo el futuro con la razón y con la cabeza, pero lo estamos pintando con la paleta de colores de las emociones, porque la gente necesita y espera emociones. Y para eso no hay ningún partido como el PSOE, amigos y amigas. Liderazgo, equipo y proyecto. El proyecto socialista. 144 años y somos el partido más moderno. ¡Qué gran partido tenemos! ¡Qué orgullo de sigla! El proyecto que defiende el verde como el único color, garante para el futuro y la esperanza. No hay otro. El proyecto que amplía derechos, como la eutanasia, como la memoria democrática, como el derecho a la vivienda. El de los pueblos y ciudades inclusivas. El que está estudiando para aliviar la soledad. Yo ayer estuve muy orgullosa como diputada socialista, porque este partido presentó una proposición no de ley para que empecemos, como siempre, a ser los primeros que sepan que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que viven en soledad y que eso tiene unas consecuencias. Compañeros y compañeras, donde haya un alcalde o una alcaldesa socialista, que no se sienta nadie solo, compañeros y compañeras. Y unas ciudades para convivir. También este partido, presidente, sabe mucho de eso, de convivencia. Otros están en el ruido, pero es importante que este partido siga preservando lo que es la convivencia entre ciudadanos. Y unas ciudades modernas, abiertas a la investigación, a la tecnología, a la industrialización verde, como lo hace Antonio. Amigos y amigas, el próximo 28 de mayo, Córdoba tendrá un alcalde socialista, porque Córdoba merece el proyecto que representamos los que están en las candidaturas de este gran partido, porque merece la esperanza que Antonio está tendiendo por cada uno de los rincones, porque merece que nos tomemos en serio problemas como los de la sequía y empecemos a hablar de ecologismo, porque merece que el futuro y el progreso sea garantista a todos y a todas las cordobesas. Esta lista que representa a la candidatura es una lista que representa a todos los barrios de esta ciudad. Y hay una cosa importante, esta ciudad es la ciudad que tiene 5 de los barrios más pobres, presidente, de toda España. Pero, ¿sabes? El PSOE consiguió una cosa con el ascensor social, con la educación, que hoy compañeros y compañeras de esos barrios estén en esta candidatura defendiendo y haciendo posible que sus vecinos y sus vecinas puedan tener esperanza, ilusión, porque el futuro siempre debe ser mejor. Eso es el PSOE y a eso nos vamos a dedicar. Así que, Antonio, la palabra es tuya, a ganar.
Buenas tardes. Qué subidón ver esto y ver aquí a Pedro Sánchez. Buenas tardes a todos. Yo quiero repetir hoy 3 palabras que para mí son muy importantes. La primera, gratitud. La segunda, esperanza. Y la tercera, cambio. Cambio para Córdoba. Gratitud a todos vosotros, a los representantes sindicales que hoy nos acompañáis, a los empresariales, a la sociedad civil, a mis compañeros y mis compañeras. Gratitud a quienes también se presentan como yo a la alcaldía de nuestros pueblos y ciudades. Gratitud a mi equipo, a mis candidatos y candidatas, también a Raúl. Y gratitud a los que están trabajando, a mi comité de campaña. Y digo gratitud porque me siento muy agradecido. Siento que me estáis llevando en volandas al Ayuntamiento de Córdoba. Siento que vamos a recuperar el Ayuntamiento de Córdoba. Mira, Pedro, estamos haciendo una campaña muy humilde, pero yo creo que de mucha proximidad, de mucha cercanía. Yo estoy haciendo lo que llamo una ciclocampaña. Yo voy a todos sitios con mi bicicleta. Aquí he venido con mi bicicleta. Y llevo un banco. Y se sienta la gente conmigo en el banco, en todos los barrios de la ciudad. Y luego tengo un equipo sencillo. No queremos grandes historias. Lo que no me esperaba es que tú pudieses venir. Esto sí es un lujo. Por tanto, muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Esto le da un punto de especial, tener el honor de que hoy estés aquí con nosotros y con nosotras. Muchas gracias. Y ya voy a aprovechar y te voy a decir algo que no te digo, nos vemos, pero no nos da tiempo a decirnos algunas cosas. Te voy a decir algo desde el corazón. Eres un auténtico titán de la política. Incansable, ético, trabajador, comprometido. Estamos todos muy orgullosos de ti, Pedro, y de todo tu equipo de gobierno. Un equipo de gobierno de categoría. Tenemos aquí Margarita Robles, un lujo. La quiero muchísimo, hemos tenido muy buena relación y tengo a alguien que es mucho más que todo, que es mi Carmen Calvo. Mi Carmen Calvo, que es la que siempre está de mi parte, siempre trabajando conmigo y siempre dándome ánimos. Gracias, Carmen. Te quiero mucho, lo sabes. Y nos sentimos muy orgullosos de tu gobierno por muchas razones. Porque tenemos una economía fuerte, referente en el mundo. Nos anunciaban el apocalipsis, la recesión. Tenemos tasas de crecimiento que no tienen el resto de países. Se crea 1 millón de puestos de trabajo antes de la pandemia, con relación a la anterioridad de las cifras de la pandemia. Se aumentan las exportaciones un 15%. La inversión extranjera, un 55%, es decir, la credibilidad que tiene nuestro país, nuestra economía. Y los que somos economistas le damos mucha importancia a eso. Es parte de la maquinaria social. Pero nosotros la economía no va sola, va unida a muchas más cosas. Pero insisto, una economía fuerte y referente en el mundo. Récord de seguridad social, 20,5 millones. Inflación, la más baja de la Unión Europea. Por tanto, es un orgullo, porque esa es la maquinaria base para construir, que la economía funcione. Pero tú has hecho bastante más. Has consolidado el estado del bienestar, tú y tu gobierno. Un estado del bienestar que estaba desvanecido con los 7 años de Rajoy. Tú has apostado por la universalidad de la sanidad pública, por transferir lo que nunca se ha transferido a las comunidades autónomas competentes en la prestación.
ha gestionado una pandemia, lo que nadie se le hubiera ocurrido pensar, y lo ha hecho de forma ejemplar, mutualizando toda la Unión Europea. Y tú has sido el que lo has propuesto todo eso. Has multiplicado las becas para los jóvenes. Un estado del bienestar que no tiene nada que ver con el que dejó Rajoy, que estaba debilitado. Tú has hecho, en ese sentido, algo por coherencia socialista, fortalecer nuestro estado del bienestar. Pero tiene un añadido, tercero, que no siempre se hace. Y es que tienes y has impuesto un carácter transformador. Los nuevos retos sociales y económicos se están abordando de forma ejemplar en este país. La transición energética, la transformación digital, el equilibrio territorial, los principios de igualdad. Eso lo está haciendo tú y tu gobierno. Has conseguido convencer, eres un líder internacional, reconocido en Europa y fuera de Europa. Por algo te convoca Biden, porque evidentemente eres un gran referente mundial. Y por tanto, tenemos que estar muy agradecidos, muy orgullosos, te lo digo de corazón. Y lo último, el derecho a la vivienda. Hemos abordado algo muy importante, muy necesario en este país. Inyectar 4.000 millones de euros de fondos europeos. El poner 50.000 viviendas de alquiler barato de la Sareb. Posibilitar la promoción de vivienda social. Es un logro más, añadido a muchísimos que no podríamos enumerar. Subida del salario mínimo interprofesional, reforma laboral, reforma de las pensiones, ley de cambio climático, ley de memoria histórica, ya memoria democrática, que la estaban esperando cientos de miles de familias en este país. Ley de memoria democrática, nuevos derechos ciudadanos, ejemplar. Y yo, como quiero acabar esta parte con la vivienda, voy a hacer la primera petición para mi ciudad, para Córdoba. Yo quiero, con esos 4.000 millones, el llevar a cabo en el casco histórico de Córdoba un plan de viviendas, de rehabilitación y nueva construcción en más de 100.000 metros cuadrados vacantes que existen en el casco histórico. Muchas partes del casco histórico se están cayendo y a la derecha no le importa. A nosotros nos duele porque es el escaparate de Córdoba, su patrimonio y su casco histórico. Y quiero llevar a cabo un programa también de vivienda. Se va a llamar Mi Casa Ya, para los barrios de la ciudad, que no son, en este caso, el casco histórico. Por tanto, aplaudo también la valentía para llevar a cabo esta nueva ley de vivienda. Y yo quiero decir también que has puesto a Córdoba en el mapa. Pedro, Córdoba sufrió 7 años de Rajoy en la cola de inversiones por habitante. No se acordaban de nosotros. Pedro, desde que gobiernas, en los 4 presupuestos que llevas, Córdoba ha incluido la base logística del Ejército de Tierra, el gran revulsivo para la ciudad y para la provincia. Gracias. El tren de cercanías del Valle del Guadalquivir. Se ha concluido la biblioteca provincial. Se va a abordar la reforma del Museo Arqueológico. La cultura es muy importante para nosotros, el patrimonio. Se va a abordar la nueva comisaría de policía. Importantes proyectos que están significando la transformación. Con los fondos Next Generation ya llevamos 120 millones de actuaciones del Estado, no de la Junta de Andalucía, actuaciones directas de los ministerios tuyos, que están significando muchas inversiones de transformación. Estamos echando de menos muchas que gestiona la comunidad autónoma andaluza y que los proyectos los tiene que elaborar el propio Ayuntamiento de Córdoba. Incluso pierden dinero de los fondos Next Generation ya concedidos.
Y yo quiero decirte también que el proyecto que nosotros presentamos a Córdoba es de esperanza y de cambio. Esperanza y cambio para los más de 31.000 hombres y mujeres que están en las listas del paro, esperando un puesto de trabajo. Esperanza y cambio para muchas mujeres que siguen luchando con el techo de cristal, con la brecha salarial, con las dificultades, con la violencia de género. Esperanza y cambio a mejor. Esperanza y cambio también para los niños y niñas que en las escuelas de primaria todavía no tienen ni calefacción ni aire acondicionado. Esperanza y cambio para la gente joven que necesita una vivienda y que le tenemos que aportar esa posibilidad para emanciparse. Trabajo y vivienda fundamentales. Esperanza y cambio para el mundo de la cultura, que están algunos aquí presentes, muchos artistas, talento que se nos va por falta de apoyo institucional. Esperanza y cambio para los deportistas de Córdoba, que tienen instalaciones en precario. Esperanza y cambio para los 5 barrios más pobres de los 15 de España, para hacer un plan de inclusión como ellos se merecen. Esperanza y cambio para los colectivos más discriminados, LGTBI, gitanos, inmigrantes. Esperanza y cambio para nuestros mayores, que quieren un envejecimiento activo y que se lo tenemos que propiciar. Esperanza y cambio para la discapacidad, Raúl, para que vosotros seáis y tengáis los mismos derechos que el resto de personas de este país. Y tenéis problemas hasta de accesibilidad, enormes dificultades urbanísticas, enormes dificultades laborales. Y el proyecto que nosotros presentamos de esperanza y de cambio significa abordar nuevos motores económicos, más magnetismo para crear empleo, la logística fundamental, la militar y la civil. Queremos constituir una plataforma logística de promoción pública con el resto de instituciones, que no sea solo un centro, un nodo logístico militar, sino también civil. Queremos hacer una apuesta por la industria cultural, incluida el patrimonio. Queremos hacer una apuesta por la ciencia y la innovación. Tenemos Rabanales 21. Vamos no a sujetar, a consolidar y a expandir Rabanales 21 en esta ciudad. Ciencia, tecnología, innovación, empleo, valor añadido. Eso lo haremos los socialistas cuando estemos en el gobierno a partir del día 29. La economía circular, importantísimo, un gran nicho de empleo. La vamos a abordar con Sadeco a la cabeza, evidentemente metiendo los 200 empleados públicos que les faltan en estos momentos. Tenemos que hacer un cambio, una transformación económica potente. Eso que ha conseguido Pedro Sánchez a nivel nacional. Tenemos que dejar de ser la segunda ciudad, la segunda capital con más paro de toda España, con mayor tasa de paro. Y eso es mi obsesión, esa va a ser mi aportación. Evidentemente, también vamos a abordar otras cuestiones en la lucha contra el cambio climático. Y te voy a hacer la segunda petición, Pedro. Córdoba, lo estamos viendo ahora, estamos todavía en el mes de abril. Tenemos temperaturas elevadísimas. Córdoba sale en los telediarios cuando alcanza los 40 y tantos grados. Córdoba puede tener una agencia de investigación en la lucha contra el cambio climático, porque es un auténtico laboratorio. Y voy a pedir ayuda cuando sea alcalde, constituir esa agencia de investigación con fondos europeos. Pero es importantísimo, un plan de movilidad sostenible, saludable, mucha más peatonalización de los centros comerciales. Los centros comerciales tienen que tener más zonas peatonales.
tienen que tener más zonas verdes. Renaturalizar Córdoba es otro de los principales objetivos. Renaturalizarla, más arbórea, pero más arbórea y toldaje. Tendremos que llegar a áreas de sombra en la ciudad que no tenemos, a áreas de agua, a áreas de descanso. Y eso hay que abordarlo. Y tenemos que hacer una apuesta también por lo que es la transformación de la hostelería. Estoy viendo aquí al presidente de Hostecor, de mejorar la gastronomía. Uno de los proyectos es declarar a Córdoba ciudad perteneciente a la red de ciudades creativas de la UNESCO en la categoría de gastronomía. Patrimonio universal, tenemos 4, más que nadie. Ninguna ciudad en el mundo tiene tanto patrimonio de la humanidad. La gastronomía también es otro, importante a destacar. Los congresos, tenemos que hacer un turismo congresual importantísimo. Queremos poner donde hay un aparcamiento terrizo, un gran equipamiento de congreso para que junto al de Torrijos poder ser Córdoba una potencia de atracción de congresos internacionales de gran aforo, no como ahora que estamos limitados. Y tenemos que echar a funcionar el ayuntamiento. El ayuntamiento no funciona, no saben poner en marcha una maquinaria con carencia de personal, con falta de digitalización, con procedimientos burocratizados excesivos. No saben ponerlo en marcha y eso lo sufrimos, no solamente los ciudadanos, también las empresas. Por tanto, vamos a abordar también esa cuestión. Y concluyo diciendo que el próximo mandato, la próxima corporación, coincide con el final de los Next Generation. Estos no han sabido aprovechar esa oportunidad que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros sí lo haremos, y lo haremos para hacer realidad tanto la esperanza como el cambio en Córdoba. Gracias. Gracias de verdad por llenar este auditorio. Son las 6:30, 6:35. No es una hora habitual para hacer mítines y la verdad es que son las 7, ¿no? 7, perdón, sí, 7:10. Estoy yo. Son las 7:10, es la vista ya. Pero es verdad, son horas extrañas para hacer mítines. Generalmente empezamos a esta hora, a las 7 o a las 7:30. En todo caso, que esté lleno este aforo de este colegio mayor de la Universidad de Córdoba, para mí es un honor, ¿no? Y antes estaba yo reunido un poco con algunos de los compañeros que nos han acompañado en este acto y recordaba que aquí hicimos un acto de primarias donde estuvo Carmen en el proceso en el que fui reelegido secretario general, y estaba también Alfonso y otros muchos compañeros que estáis hoy aquí presentes, ¿no? Cuando a mí me propusieron venir a respaldar a Antonio para la alcaldía de Córdoba, pues yo recordaba cuando empecé a ser diputado, hace ya muchos años, era un diputado de base, y bueno, pues me intentaba hacer algunos huecos ahí en las distintas comisiones, pues a ver dónde podía yo empezar a trabajar desde el punto de vista parlamentario, ¿no? Y yo recuerdo haber estado con Antonio en algunas reuniones sobre iniciativas parlamentarias muy importantes, de enorme trascendencia. Hoy son logros, entonces eran simplemente proyectos. Yo recuerdo que Antonio, por ejemplo, pues fue con su bici, siempre estaba ahí a las puertas de las Cortes Generales del Congreso en Madrid. Tener bici en Madrid es complicado. Y él fue quien lideró una iniciativa parlamentaria para que en Adif, en los aparcamientos de Adif, pues hubiera una zona reservada para las bicicletas. Antonio también llevó otra iniciativa parlamentaria muy importante, y es reconocer a los bebés robados y también a las familias de esos bebés robados su condición de víctimas del franquismo.
Y Antonio también lideró una iniciativa parlamentaria que entonces, cuando se empezó a hablar de ello, la gente pensaba, ¿pero esto qué? Bueno, habló de la exclusión financiera, sobre todo de la gente mayor que está sufriendo la exclusión financiera. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que Antonio representa eso, representa compromiso, representa trabajo y representa que las cosas se pongan en marcha. Y yo estoy convencido de que él, como alcalde de Córdoba, va a poner las cosas de nuevo en marcha aquí, en la ciudad de Córdoba, que hace falta. Cuando hablaba de la base logística del Ejército de Tierra, que hemos estado Margarita y yo, la ministra de Defensa y yo, visitando bueno, pues una de las bases y hablando un poco sobre el proyecto que nos lo han presentado el Ejército, yo recordaba un poco la génesis de todo esto, ¿no? Porque la génesis de todo esto es mucho más cotidiana, es mucho más normal, pero también, como consecuencia de ello, es más trascendente, ¿no? Porque es más auténtica, es más de verdad. Yo recuerdo cuando empezamos a gestionar los fondos europeos que dijimos, bueno, ¿qué 4 ejes deben explicar todos y cada uno de los proyectos de los fondos europeos y, por extensión, todos los recursos económicos y las políticas públicas que pongamos en marcha desde el Gobierno de España? Bueno, este es un gobierno feminista, dijo Carmen. Por tanto, la igualdad de género tiene que ser uno de los ejes centrales de las políticas públicas que ponga en marcha este gobierno. No una cosa de mujeres, no, una política transversal que explique todas y cada una de las políticas de nuestro gobierno. También dijimos la transición ecológica, porque evidentemente vivimos una emergencia climática y luego, Antonio, voy a hacer alguna referencia al respecto. Propusimos también la transformación digital, porque evidentemente hay una nueva economía que se superpone con la economía tradicional que va a hacer que la transformación digital sea disruptiva y tenemos que convertirla en una oportunidad y en una puerta más, y no una puerta más de exclusión social a muchísimos trabajadores que no tengan esas capacidades. Y finalmente dijimos la cohesión territorial, porque hacer país es sacar instituciones fuera de Madrid, con todos los respetos a la capital de España. Pero la capital de España ya tiene, por ser la capital de España, una inercia extraordinaria que no tienen otras capitales de provincia. Y por tanto, cuando empezamos a diseñar todos estos proyectos, y uno de ellos, la base logística del Ejército de Tierra, pues era blanco y en botella. Apareció Córdoba, como apareció Jaén el proyecto de CDTEX, o como apareció Sevilla la Agencia Estatal Aeroespacial, como apareció Granada con el acelerador de partículas previamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bien que el resto de instituciones, la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba, pues se sumen al proyecto, pero no hubiera sido posible sin un gobierno que estuviera comprometido con la cohesión territorial y con hacer país mucho más allá de Madrid. Y esto es relevante porque yo estoy convencido, después además de haber conocido de primera mano el proyecto, que gracias a este proyecto, ministra, Margarita, Antonio, como próximo alcalde de Córdoba, yo estoy convencido de que Córdoba va a ser un polo industrial, no de Andalucía, sino de toda España. Y va a crear puestos de trabajo, va a crear empresas, va a generar cohesión y arraigo territorial para muchos jóvenes que hoy no tienen esas oportunidades. Por eso, compañeros y compañeras, es muy importante, ahora que estamos viendo en el PP unas ciertas dudas sobre lo que va a pasar en estas elecciones el próximo 28 de mayo, nosotros manifestar que no tenemos ninguna duda, que Antonio Hurtado va a ser el próximo alcalde de Córdoba. Lo tenemos claro. Porque esta es una época de cambios. Esta es una época de cambios y se necesita gente que tenga visión de futuro, que se anticipe y que además lo haga con empatía, con compromiso social, como tiene Antonio y que yo vi como diputado de a pie
hace mucho tiempo y que yo hoy veo también en su intervención llena de fuerza y de compromiso con su ciudad, ¿no? Mirad, este es un momento de muchos cambios y, por tanto, de cambios también de paradigmas, ¿no? Yo recuerdo qué es lo que había dicho la derecha cuando subimos las pensiones, que esto era la ruina. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿que a dónde íbamos? Cuando dijimos que era posible crear empleo con más estabilidad, eso era un auténtico atropello. Y ahora que decimos, vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia y que vamos a comprometer recursos públicos para la construcción de vivienda pública, lo que dicen es, esto es una fantasmada. No, esta es la diferencia entre tener un gobierno que defiende lo que piensa la mayoría a lo que son ellos, que son un proyecto político que solamente defiende lo que le interesa a los de arriba, a los privilegiados, no a la mayoría social. Y hay otra cosa bien clara, compañeros y compañeras, y es que gestionamos mejor la economía que ellos. La gestionamos, hay que decirlo. Porque yo recuerdo las cosas que decían hace muchos meses, no, hace pocos meses. Decían lo que comentaba antes Antonio, que íbamos a entrar en recesión, que iba a aumentar el paro, que íbamos a tener mucha conflictividad laboral. Y lo contraponían con su gestión económica, lo llamaban, ¿os acordáis, no? El milagro económico. Es verdad que muchos de ellos acabaron en la cárcel, ¿no? Pero esto no va de milagros, compañeros y compañeras. Hoy España crece más que la media europea. Hoy España crea empleo como nunca ha creado. Hoy España tiene la energía más barata de Europa, una de las inflaciones más bajas de Europa, y no es como consecuencia ni de milagros, ni de curanderos, ni de telepredicadoras. Por cierto, de telepredicadoras, las justas. Esto es simple y llanamente que el Partido Socialista, cuando está a los mandos del gobierno, gestiona mucho mejor la economía que la derecha. Porque nosotros defendemos lo que piensa la mayoría, defendemos el interés general y no defendemos el interés particular de unos privilegiados. Antes me comentaba Antonio, y me he quedado muy sorprendido porque, de verdad, siempre cuando uno piensa en Córdoba, piensa en la luz que tiene y, lógicamente, en las cosas buenas que tiene esta ciudad, que son muchísimas, ¿no? Pero que 5 de los 15 barrios más pobres de España estén concentrados en esta ciudad dice mucho de la necesidad de cambio, de la exigencia de cultivar esperanza, como antes comentaba Antonio, ¿no? Y si analizamos de dónde proviene la desigualdad, yo creo que uno de los principales males y una de las principales dificultades que tienen muchas familias de nuestro país, y en particular los jóvenes, es, sin duda alguna, la vivienda. Decían, bueno, ¿y usted qué ha hecho durante este tiempo? Bueno, ayer lo recordaba en el Congreso de los Diputados, ¿no? Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos unos presupuestos generales del Estado que solamente destinaban 450 millones de euros a la vivienda, en el conjunto del Estado. Hoy, con los presupuestos del año 2023, son 3.500 millones de euros. No 450, 3.500 millones. Estamos destinando miles de millones de euros con cargo a los fondos europeos para la rehabilitación y la renovación urbana de 500.000 de viviendas, también aquí en Córdoba. Y hemos querido dar un paso más y comprometernos y decir que la vivienda va a ser el 5.º pilar del estado del bienestar. Y es creíble porque lo dice el Partido Socialista. Cuando Felipe González cogió los mandos de este gobierno, ¿qué dijo? Vamos a poner la sanidad pública gratuita y universal en el centro de nuestras prioridades, la educación pública gratuita y universal en el centro de nuestras prioridades, junto con las pensiones. Eso lo hizo Felipe. José Luis puso en pie el Sistema Nacional de Dependencia y nosotros, nuestra generación, va a poner el 5.º pilar del estado del bienestar, la vivienda, como uno de los derechos fundamentales de nuestra sociedad. En eso consiste la ley de vivienda. En eso consiste. No me digáis que no tiene hasta incluso algo de justicia poética, ¿no? Esas 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo, que no fue más que, bueno, la socialización de pérdidas siempre que plantea el neoliberalismo cada vez que gobierna. Cuando se privatizan las ganancias, ya sabemos para quién van. Cuando van mal las cosas, se socializan las pérdidas, ¿no? Eso fue lo que representó el Banco Malo, ¿no?
El rescate al sector financiero, el rescate a unos bancos quebrados que nos costaron 58.000 millones de euros y que solamente hemos recuperado el 10%. Bueno, pues nosotros, esas viviendas que compraron ellos, nosotros las vamos a poner a disposición de los colectivos, las familias que más lo necesitan y, en particular, de la gente joven de nuestro país. 50.000 viviendas, más 43.000 viviendas que vamos a financiar con cargo a los créditos ICO y, por supuesto, con cargo a los 4.000 millones de euros que vamos a poner de los fondos europeos. Quiero decir con esto, compañeros y compañeras, que lo que queremos es, por un lado, dejar atrás definitivamente el modelo neoliberal de la derecha, que solamente especulaba, generaba corrupción y absoluta exclusión social, como antes nos recordaba Rafi, y lo que queremos es comprometer al Estado en convertir un derecho que está en la Constitución española en eso, en un derecho real, en un derecho fundamental de nuestros ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, y no en un problema como es para muchas familias en nuestro país. Fijaros, los datos son demoledores. Los datos representan, o mejor dicho, visualizan con muchísima elocuencia y crudeza el día a día de muchísimas familias y de muchísimos jóvenes en nuestro país. España es, dentro de la Unión Europea, 27 Estados miembros, 27 países pertenecemos a la Unión Europea, el cuarto país donde más sobreesfuerzo financiero tienen que hacer las familias para poder acceder a la vivienda, sobre todo en alquiler. Somos el tercer país de la Unión Europea, de 27 otra vez, que más viviendas vacías tenemos. Y somos de los países que menos vivienda pública tenemos del total del parque de viviendas. Menos de un 3%, cuando la media es de un 9% y cuando hay países como Holanda, como Dinamarca, como Suecia, que están cerca del 20%. Yo quiero que España sea un país que esté a la vanguardia de la vivienda pública, que sea del 20% su parque de vivienda, no de un 3%. Y eso va a exigir compromiso. Eso va a exigir compromiso del Gobierno de España, sin duda alguna, ojalá, de la Junta de Andalucía, que, por cierto, me decía antes una compañera que llevan sin resolver aún, a día de hoy, el bono del alquiler, más de 65 millones de euros que le hemos dado a la Junta de Andalucía, para que 68 millones de euros para que resuelva los bonos del alquiler, el bono del alquiler, para que gente joven pueda, bueno, pues tener una ayuda para poder emanciparse. Hombre, yo desde aquí, con todo el respeto institucional, le digo al señor Moreno Bonilla, hombre, que se ponga las pilas y que resuelva algo que es fundamental para que los jóvenes de Andalucía puedan emanciparse y beneficiarse de ese dinero que está dando el Gobierno de España. Y necesitamos también alcaldes como Antonio que pongan a disposición suelo público. El otro día estaba con un alcalde socialista en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, querido Antonio, en Leganés, un alcalde socialista. Bueno, el hombre, del suelo público que tiene, el 80% lo va a destinar a vivienda pública. El 80%, no el 40%, no el 30%, el 80%. En contraposición, lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, 0 viviendas públicas. Él el 80% quiere poner en pie. Esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Como es la gran diferencia el que hoy estemos llevando al Boletín Oficial del Estado todo aquello por lo que se movilizó la ciudadanía en la respuesta neoliberal a la crisis financiera. Hoy tenemos pensiones que se revalorizan conforme al IPC. Hoy tenemos un gobierno que ha defendido y reconstruido el Pacto de Toledo. Y no tenemos ese 0,25% vergonzante, que les costaba más hasta incluso enviar la carta que el revalorizar las pensiones a los jubilados y jubiladas de este país. Y eso es como consecuencia de que hay un gobierno que defiende lo que piensa la mayoría, no los intereses de unos pocos privilegiados. Hoy tenemos un gobierno que ha lanzado la mayor convocatoria de plazas MIR de la historia de la democracia. Cuando yo llegué al Gobierno de España, había 3.000 profesionales sanitarios menos a lo que le dejó José Luis Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy. Hoy hay 90.000 profesionales sanitarios más en nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que defiende lo que piensa la mayoría. Y lo que piensa la mayoría, lo hemos vivido durante la pandemia, antes lo hemos evocado, es que necesitamos un sistema público, gratuito y universal y de calidad del Sistema Nacional de Salud. Para mí, esa es una de las grandes lecciones, junto con la ciencia. Por eso, no solamente estamos haciendo una auténtica revolución en la Ley de Formación Profesional, fundamental, por cierto, Antonio, para la base logística del Ejército de Tierra.
No solamente estamos haciendo una auténtica revolución en el sistema educativo o en el universitario, sino también en el sistema de ciencia, para recuperar mucho de ese talento que se nos fue y también para formar ese talento y que se quede en España. Y, por supuesto, compañeros y compañeras, pues este es un gobierno que no solamente ha elevado a las cotas máximas de afiliación a la Seguridad Social en el agregado, pero también entre las mujeres, gracias sobre todo a una reforma laboral que hemos pactado con los sindicatos y también con los empresarios y que ha traído paz social. Y creo que esto es muy importante, cualitativamente, el que en tiempos de incertidumbres, de conflictos, de desasosiegos y también de muchísima desesperanza por parte de gente que de repente ve que salimos de la pandemia y ahora estamos entrando en una guerra a las puertas de Europa, aquí hay un gobierno que no confronta, sino que construye puentes en favor de la convivencia y de la cohesión social y territorial. La paz social es primordial en momentos de crisis y de incertidumbre como los actuales. Por eso, compañeros y compañeras, esa es la diferencia entre tener gobiernos que piensan lo que defiende la mayoría y gobiernos que defienden los intereses de los de arriba. Y quería hacer una incursión breve, pero sí necesaria, porque estoy en Andalucía y esta mañana he estado en Doñana. Por cierto, que muchas veces cuando escucho dar lecciones a la derecha de patriotismo, digo, oye, ¿qué tipo de patriotismo es este que se carga uno de los patrimonios fundamentales de Andalucía, de España y de Europa y del mundo, como es el Parque Nacional de Doñana? Por cierto, ¿a qué esta arrogancia, no? O sea, es que hoy escuchaba en la cadena SER que hacían una reflexión los del Partido Popular de que, bueno, esto no tiene ningún coste electoral, no tiene ningún problema, lo dan por descartado, esto no afecta electoralmente en Andalucía, en España, pero es que no estamos hablando de eso. Es que no estamos hablando de la calculadora electoral. Es que un gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, no está legitimado en un mandato de 4 años a cargarse un Parque Nacional de Doñana que viene existiendo desde hace muchos más años, desde luego el entorno natural desde hace muchísimos más años y que aspiramos a que dure mucho más, porque lo que queremos es legarlo en condiciones a las generaciones futuras. Ese tesoro que nos legaron a los onubenses, a los andaluces, a los españoles, nuestros padres y nuestras madres, nosotros lo que queremos es legárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos en las mismas condiciones que nosotros lo heredamos. Y eso significa que las administraciones, desde el Gobierno de España, Europa, hasta la Junta de Andalucía, lo que tienen que hacer es empeñarse en preservar un paraje que es único en Huelva, en Andalucía, en España, en Europa y en el mundo. Eso es lo que tienen que hacer. Por eso, desde aquí, hombre, les vuelvo a pedir hoy además que la Comisión Europea se ha vuelto a posicionar claramente y tajantemente en contra de este proyecto de ley entre el PP y Vox. Les vuelvo a pedir, pues en fin, que se bajen de la soberbia, que rectifiquen, que reconozcan el error, que no pasa nada, que uno se puede equivocar, pero lo que no puede hacer es empecinarse, que lo que tiene que hacer es preservar Doñana y, por cierto, respetar la legalidad europea. Y eso es lo que va a exigir siempre el Gobierno de España. Pero decía que hace ya unos meses, en el 40 Congreso del Partido Socialista, y por eso muchas veces me preguntan, pero bueno, ¿por qué estáis centrando tanto en la sequía, el cambio climático, la emergencia climática? La primera decisión que tomamos en el Consejo de Ministros de esta legislatura fue declarar la emergencia climática. Fuimos uno de los primeros gobiernos del mundo en declarar esa emergencia climática. Hemos sido el primer gobierno en aprobar en la historia de nuestra democracia una ley de cambio climático, ¿no? En el Congreso del Partido Socialista redefinimos al Partido Socialista, por supuesto, como una organización, primero, defensora de los derechos laborales. Segundo, defensora de la cohesión social y territorial que se materializa en el estado del bienestar. Y dijimos también que queríamos que el Partido Socialista se definiera como un partido ecologista. Y dijimos también que queríamos que el Partido Socialista se erigiera como un partido feminista. Yo he aprendido mucho de Carmen y de otras muchas compañeras, también Margarita que está aquí y otras muchas que estáis aquí presentes, ¿no? Yo creo que es muy necesario que el Partido Socialista reivindique el feminismo y además que lo haga
reivindicando la transversalidad del feminismo en todos los ámbitos. Porque yo os pregunto, cuando subimos el salario mínimo interprofesional, el 60% son mujeres trabajadoras las que se benefician de ello. Cuando subimos las pensiones, la mayor parte son mujeres las que se benefician de ello. Cuando pasamos de un modelo laboral que representaba antes con el Partido Popular 1 de cada 10 contratos eran estables, hoy 1 de cada 2 contratos son estables, tenemos la tasa mínima de temporalidad histórica y por fin, afortunadamente, homologable al conjunto de la Unión Europea del 14,1%, sobre todo y ante todo beneficia a las mujeres de nuestro país, ¿no? Y también a los jóvenes, que quiero hacer una reivindicación de ellos, ¿no? Por eso, compañeros y compañeras, es muy importante que llevemos a gala que este es un partido feminista y que es un partido ecologista, porque nosotros somos una organización que elaboramos nuestros proyectos políticos, nuestras ideologías, y que cuando vemos movimientos sociales que comulgan con nosotros, como es el feminismo o el ecologismo, lo hacemos propio. No tratamos de monopolizarlo. Tenemos nuestra visión del feminismo, también del ecologismo, pero evidentemente lo compartimos y lo hacemos nuestro como proyectos de transformación social o territorial, como es el caso, ¿no? Compañeros y compañeras, quiero deciros todo esto, porque si os fijáis, ya llevamos unos cuantos años de democracia, ¿no? Más de 40 años. Realmente, si lo pensáis, el futuro siempre da la razón al progreso. Siempre le da la razón al progreso. Cuando Felipe González puso en pie el Sistema Nacional de Salud, ¿qué le dijo la derecha? ¿A dónde vas? Cuando le dijo a la sociedad española, la primera conexión de alta velocidad tiene que ser entre Madrid y Sevilla, le dijeron, no va a haber pasajeros. Bueno, yo no sé, pero... ¿Qué le dijeron a José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Qué le dijeron a José Luis Rodríguez Zapatero cuando aprobó la ley de matrimonio igualitario? Que se cargaba el matrimonio, la institución del matrimonio. ¿O qué le dijeron cuando incorporó algo que ocurría en toda Europa, que era en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de plazos? Que eso era poco menos que abrir las puertas de par en par a no sé exactamente qué, porque nunca lo explicaron, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros cuando hemos aprobado la ley de eutanasia? O cuando aprobamos el ingreso mínimo vital, que está protegiendo en un país con 2 millones de niños y niñas en pobreza. Lo llaman paguita. O lo que nos han dicho cuando hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. O lo que nos han dicho con el salario mínimo interprofesional, con las becas, con los fondos europeos, con la solución ibérica, que era un timo. El futuro siempre da la razón al progreso. Y el futuro, por cierto, siempre pone a la derecha en su sitio. Y es lo que va a ocurrir durante los próximos años. Por eso, compañeros y compañeras, mucho orgullo por lo que estamos haciendo, mucho orgullo por lo que estamos haciendo. Nosotros desde el Gobierno de España, no os quepa duda, estamos, ¿verdad, Margarita?, llenos de energía, de determinación y de compromiso con nuestro país. Somos muy conscientes de que hay muchos problemas. El fundamental, el de la desigualdad. Por eso la desigualdad, cuando empezamos a hablar de ella, hay que hablar de desigualdad social, como hace Antonio con los barrios, y también de desigualdad territorial. Y el Gobierno de España, con esta base logística del Ejército de Tierra, lo que hace es eso, es repartir oportunidades, porque la mejor manera de construir una patria es dando oportunidades a cada una de las poblaciones y territorios de esa patria, que es lo que está haciendo el Gobierno de España. Si fuera por la derecha, todo estaba en Madrid. Y por eso, compañeros y compañeras, y ya con esto termino, yo estoy convencido de que el próximo 28 de mayo la gente con su voto va a defender lo que piensa. Y por eso, Antonio, vas a ser el próximo alcalde de Córdoba. ¡A por ello!